Estamos en Vampyr y estamos en el hospital. De hecho pensé, yo estaba, no sé por qué estaba confundido. ¿Tan lejos está el hospital? ¿Y por qué hay dos hospitales? O sea, en mi cabeza estaba así, ¿por qué hay dos hospitales? Y no es esto es como que la iglesia, Whitechapel, es como capilla y la iglesia. Y este es el hospital donde estamos trabajando. Yo aquí tonto pensando que tenía que ir por acá, y digo, ¿por qué tan largo? Este camino no lo conozco, pero bueno, ya llegué. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer dos cosas. Uno, creo que podré encontrar quién está vigilando a Thelma, a la mujer que se cree vampiro, y entregar las misiones que tenemos por aquí. Aparte de entregar los medicamentos, como verán, hay gente que se me está muriendo. La gente se muere por todas partes. Todo, se me está muriendo la gente. Se me muere la gente, pero que se me muere la gente. No lo tengo para la sepsis, créeme, ¿no? Si tuviera para la sepsis, se lo doy. ¿Este que tiene? Migraña, pero no tengo para la migraña tampoco. Ya evolucionó. Es que si no los curo, como que se van a enfermar. Es que si no los curo, se enferman. Sepsis. Ah, sí tengo para la sepsis. Mira, yo creo que la curo, bronquitis, neumonía, resfrío, sepsis. Es que si no lo curo, no lo quiero hacer, pero si no lo curo se va a poner peor. Antes tenía neumonía, no sé qué, y todo se puso sépsico. Por lo que vi, es que miren, por lo que vi, antes yo di un punto guardado. Es que por eso no me gusta hacer los puntos guardados. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa el siguiente día, la gente se pone peor, se agrava su estado de salud. ¿Qué tiene? Anemia. Tengo que cuidarlos a todos ya. Vamos uno por uno y a salvarlos a todos. A ver. Aquí creo que no había nadie, ¿no? ¿Quiénes son los que están enfermos? El doctor Pilar. Todos están enfermos, menos el... Tranquilos, traigo medicina para todo el mundo. Todo el mundo se va a curar. Todo el mundo va a estar bien, no se preocupen. Todo está bien, calmado todo el mundo. Nadie entre en pánico. Tranquilo, mío, tranquilo. Tratamiento. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think you caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Se requiere tratamiento, sí, pero no. No puedo darle tratamiento. Me cago en todo. I will see you later. No puedo darle. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo dar tratamiento? ¿Alguien no puede dar tratamiento? Goodbye for now, Mr. Elwood. You disgust on every street corner. It's daily routine. ¿Aquí puedo tratarlo? No. Aquí para la siguiente entonces. Fatiga, tiene fatiga. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Que si no los curo se mueren. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Tranquila. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Porque si no los curo se mueren. Goodbye, Nurse Hawkins. Que si no los curo se mueren. Yo me quedo sin suministro de comida. Tú también estás enfermo. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Sí, tranquilo. And you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Ahora quiero ver que tengo lo de aquí. No, había algo de su misión, ¿no? Acerca del estudiante Tippen profesional. No tengo esto, no es con él. Thank you for your time. We'll talk later. Ahora, ¿qué sigue? Las medicinas llegaron, medicamentos para todo el mundo. Usted tiene fatigas, ¿no? Good evening, Doctor. How is my son doing? Tranquila. Preocúpese por Do you usted. require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Tranquila, aquí estoy. Tómela. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Tienes que quejarse. Estamos, pero vamos Goodbye, Mrs. Goswick. con lo mínimo. ¿Usted también?
Tengo medicina para Good él. evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. The rest is up to me now. I Es have que to si no go la now, curo de sir. inmediato se me ponen peor. But Lo estoy don't viendo. hesitate to contact Por me eso no if puedo- you need any help. Por eso no puedo estar como que Don't waste your time. guardando with cada me. rato. As for me. Tú. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tranquilo. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? Que hay mucha I gente. thought I was in a Miren cómo está todo el hospital. mundo. No puedo darle un tratamiento médico. ¿Pero por qué no puedo? I will see you later. No puedo, no Goodbye puedo. for now, Mr. Quiero ayudarle, no puedo. I'll see you later. You always knew the words. Así no se puede, así no se puede, así no se puede, así no se puede. Ok, aquí hay... Trae medicamento. Esto no me gusta, que no deje administrar medicamento a todo el mundo. Que se mueren, que se mueren. Son dos. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Tranquilo, toma. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. De nada. El que sigue. Goodbye, Mr. Chidana. Me falta uno. A ver, todo está. It's puedo. locked, all right. Me falta el doctor que es mi fan, ¿no? ¿Dónde está mi fan? ¿Mi fan número 1? Ah, toma. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Sí, este aquí. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for No creo que drugs. haya sido That's una quite a persona, list ¿sabes? you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you No sé, realize you no could confío en create este a doctor. lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad A to. mí no me meta, a As mí no me long as meta. you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, A mí, Dr. no, Reed. no, I'm casting away the Al shadows principio of como que me caía bien, ignorance pero by luego... daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt ¿Qué es yourself, eso? Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during Sí, the oh, me suena muy, muy... ¿Por qué no descansa? You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels Yo like parecía to decirle battle por qué no an unknown descansa, pero disease pues... with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. Luego si no You don't le know da la what respuesta that que ellos means to me. quieren, puede que no se le quede otro nivel de... Esos gritos son... ¿Verdad? ¿Qué pasa? Es que esos gritos los oía yo cuando trabajaba en el hospital. Yo llegué a trabajar en un hospital y esos gritos yo los oía. Créanme. Goodbye, Dr. ¡Ah, Strickland. no! Good evening, Dr. Strickland. I And can't good evening let to you, Strickland Dr. Reed. put his Can I be patients of at any risk help? with opium. Do you need Perhaps my medical an attention, adjusted dear formula colleague? will Sí, You yo- don't have to worry yo- about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. No, qué caída. Bueno, Goodbye, Dr. Strickland. ok, a ver... me falta... Este no puedo dar tratamiento médico, no me deja. Este no me deja. Este ya la hice. Falta la ambulancia, la viejita. Y esto de aquí.
Estos dos no me dejó. Este no me dejó dar el tratamiento, no me dejó. Dios santo, no puedo dar el tratamiento para. Sí, pero es que no me deja. Vamos a ver. Los que siguen, la ambulancia y la abuela. La ambulancia y la abuela. ¿Puedo contigo? A ver. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Aquí está eso. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a Este good juego tiene muchos practitioner, bugs. yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Oh, no, ¿se cae bien o se cae mal? No entiendo. Thank you for your time. We'll talk later. A ver si me da otra pista con el doctor aquí. Tranquilo. Oh, hola. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Por supuesto. Do you need any medical help? La tuya. I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Tranquilo, Our tranquilo. job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Pues que te cuento. Thanks, anyway. De hecho, sufro de una infección de la sangre. Goodbye, Milton. Pero pues es una enfermedad algo benéfica, se podría decir. Tú, señor, tú. ¿Tú? Sí, tú. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. No. Tranquila. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. ¿No hay nada que hacer aquí? No. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Just a dozen years or so. Ok, y ahora necesito... tú. Estos no puedo curar. Me faltan el de resfrío. Migraña, no tengo para la migraña. Necesito para la migraña. Necesito algo para la migraña. Pero aquí está el otro tipo, ¿no? Acá está. Mira, no lo quiero curar, pero es que si no lo curo, se va a poner más grave. Y aparte tengo tu cuchillo. Hey, Doc. I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again? You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Pues por ejemplo Consider así. yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. Yo lo puedo ver como he dicho. Yo lo puedo Don't haber play hecho the mejor. innocent with me. I'm sure you have good reasons to act ¿Cómo this way. sabes? Lo sabes, Also, lo sabes, se lo huele. exploited. Lo sabe, se lo sabe. Algo se huele. Pero no se lo va a volver hasta que me tenga en su cuello. I'll leave you for now, Mr. Cox. For now. Más tarde vengo por ti. Mira esto, ¿a quién te podía curar? A ver. A ti, ¿no? Te refiero, sí, a ti. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Do you need medical attention, sir? Por supuesto que Afraid sí. so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, I've got that fear in London now. De hecho, te cuesta respirar, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, pero te cuesta mucho respirar para pronunciar palabras. More damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Listo. ¿Bloqueado algo? No.
How do you No, feel? no, no. What fright? I won't. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Ok, a ver. Está al máximo, lo puedo comer, pero súper rico. De hecho, lo voy a hacer. No, lo voy a hacer. Me lo como, me lo como. Se lo merece, es que se lo merece. Es que se lo merece con ganas. ¿Estos por qué no los puedo curar? Estos nunca dan tratamiento. ¿Será porque no tengo el nivel de investigación máxima? ¿No los puedo curar? De hecho, esto sí lo tengo. Anemia. Anemia, no tengo para la anemia, es cierto. Migraña, tampoco tengo para la migraña. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a buscar lo de la mujer loca esta que hay en la vigilia. Que siente que alguien le da por la espalda. No, al revés. Okay, ya tengo curado. Toda esta zona está limpia. Excepto por dos que sí tienen. Es que no sé cómo evolucionar mi nivel de doctorado en enfermedades. Ok. Cae en la vigilia por aquí, ¿no? Alguien la vigila. ¿Quién? ¿Quién la vigila? ¿Pero quién la vigila? ¿Por aquí? No puedo entrar. No, ya aquí no. Que me la vigila alguien, pero ¿quién? I cannot enter. Pero quién, o sea, no entiendo quién la puede estar vigilando. Me parece que es el doctor. Está aquí, ¿no? Apunta por allá. En este edificio, alguien. ¿Más para abajo? Oh, ¿qué vienen ahí? No, perdón. ¿Alguien aquí? No. Veo algo por acá. ¿Quién te vigila? ¿Oigo cosas? Ah, por aquí se puede entrar. Una de aquí. ¿Puede ser aquí? Siete, 6. Open it! Shit, that leash! ¿Qué hacen vigilando a esta mujer? Ok, sí la vigilaron. ¿Por qué? No tengo idea. Ok, ya está. Limpia zona. No tiene nada. No tiene nada. Y... a ver, dice... Misión de relevamiento 25 de octubre del puesto de comando de la guarida de Brewing para patrullas de Eltham. Asunto: actividad de vampiros. Hospital, relevamiento, investigación. Hace 3 días, uno de nuestros nuevos reclutas escuchó un rumor sobre la presencia de una mujer vampiro en el hospital de Pressborough. Todo lo que sabemos es su nombre de pila, Thelma. Su misión es ir allí discretamente y observar cualquier actividad sospechosa relacionada con dicha alimaña. Luego debe informarnos directamente para que podamos decidir el curso de la acción a seguir. Thelma, relevamiento, guardia de Springwood. Vamos allá. Ya más o menos me voy ubicando en los mapas. Bueno, cómo se ven los mapas para encontrar el objetivo. Es que te aparece un muñequito y una cabeza y te dice, oh, no.
Y aquí, pero es como que abarca cierta área, una zona roja. Con Telma, decirle, hija mía, tranquila, ya me encargué de tus cazadores. ¿De verdad creían que era un vampiro? Pues no es un vampiro, solamente está loquita. Aquí. Tranquilo. Telma, ven acá. Ya está. Se tarda mucho por interactuar con una persona. Como que me espero que decirte para hablar tranquilamente con ella. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. ¿Qué es esto? Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Oh, no, quiere ser una mujer vampiro. No sé nada sobre vampiros. Usted es una delirante, no sé nada sobre vampiros. Estoy entre estas dos. A juego. You are no vampire. You are a delusional woman, convinced she is something she is not. How convenient to call delusional anyone who does not share your precious rationale, Dr. Reed. Me jugué mucho, I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Entonces no era que ¿a quién tenía que decir la misión? Era ella, ¿no? Encuentra el puesto de comando local. Tengo que decir. La misión te acaba. Que la misión no acaba todavía. Ok. Ok, ya. Entonces tengo que ir a Whitechapel, así que. Espérate, nivel de investigación. Necesito ver si ya puedo. Es que me puse algo como que nivel de investigación avanzado. ¿Podría ser ya la enfermedad. ¿Cómo se llama? Contra la anemia y migraña. Me haría muy bien eso, ¿Sabes cómo puedo? Me voy a aparecer un vampiro aquí en toda la cara. Te estaba esperando. Anemia. A ver cómo. A ver. No. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres migraña? ¿Anemia? Ok, ya está, pero. Tengo para la anemia entonces, ¿no? Fatiga. No tengo para la anemia. Me falta para la anemia. Ok. Anemia 2. Son 2, ¿no? Ya está. Era anemia. Anemia. Y migraña. Para la migraña no tengo. Neumonía, bronquitis, resfrío, fatiga, anemia, sepsis, no tengo para la migraña. Ay, Dios santo, se me está muriendo aquí la gente, se me muere la gente, por Dios. Y no puedo hacer nada. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo evolucionar mis habilidades médicas? Es aquí. Tranquilo. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. Jesus. I swear I'm dead. Déjame curarte. Sí, gracias. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Sí, pero... Bueno.
¿No más hacer? No. Goodbye for now. Me falta ahora. ¿Quién es el otro? El de brazo cortado. El de brazo cortadito. ¿Era conmigo? Tranquilo, voy por ti. Aquí estoy. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. Is there anything else that's real? Aquí está, tranquilo. Unfortunately, you are not the only person who needs help, and complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Ni a tus hijos tampoco. No. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Me parece como que tengo una pregunta con él, creo. Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about... Es que parece como que puedo hacer una pregunta a otra. Are you satisfied? Well, are you sure? In others... Tell me about... Tell me about what... No hay nada que se Goodbye for now, Mr. Fiddick. Es como que ponga I'll see you later. la pregunta me da como que aún tengo algo que hacer ahí. Ya son todos, solamente me falta este de aquí, pero es que no tengo para la migraña, me falta para la migraña, tengo un medicamento para la migraña. ¿Cómo le hago para hacer eso? Tratamiento para la migraña. A ver, el del curandero acá afuera, ¿cómo se llama? ¿Qué me das para la migraña? ¿Medicación para la migraña? No te vayas. It's locked. Se me da con llave. A ver, tengo que ir a lo de Telma. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that Por favor, que tienes algo para la migraña. Lo que sea. A ver. Good evening, Doctor. Negocios. A ver, ¿tengo algo? No. Please show. Of course. Algo para migraña. Ferroso, solución no sé qué. Podenia, perganato, opio, cigarrera, reloj, cigarrera, opio. No tengo nada. Pues ni modo. Se va a tener que aguantar. Vamos a la otra misión. Quédate tranquila, yo te sabré tus cazadores. Mujer de la noche. Mujer nocturna. Uy. Estamos en territorio enemigo. Tranquilo, no te asustes. Tengo cosas. Uy. De pronto se transportó ahí. ¿Por qué? No sé. Eso no es algo, ¿no? ¿Está de frente o de espaldas? Está de frente. No, de espalda. Puedo llegarle. Despacio. No está de espaldas. Aguanto bastante, Ole. ¿Cómo? Me pegó. Desgraciado, me pegó. Aguanta, Uf. Sí. Acerca del reclutamiento de los nuevos muchachos en Whitechapel. Creo haber encontrado uno. Albi. Es una de las personas más estúpidas que he conocido, pero es rudo. Le pedí que demostrara que podía conseguir drogas para el mercado negro y cumplir de manera rápida y eficaz. La próxima vez que nos reunamos, le diré que lo aceptemos como muchacho de las botas mojadas. Ya debe conocer a los jefes. Esto debe ser. No pise al del partner. ¿Quién es el del partner? ¿Este quién era? ¿What? ¿Por la cara me dieron? We are must and save your life. Inglés y español.
Hay gente aquí. Tranquilo que me lo puedo echar sin ningún problema. Chute. Chute. ¿Por aquí o por acá? Yo creo que por acá, ya que vamos a ir con la misión para no perder tiempo. Por aquí. ¡Sub! Estoy en fondo. En paz. Tú, sácalo. ¿Quién me disparó? Ah, eras tú. ¿Y cómo no te muerdo? ¿Te muerdo o no te muerdo? La pregunta es ¿por qué no te muerdo? ¡Toma tuyo! Muertísimo, está muertísimo, pero muertísimo. Uy. Dentro, ok. ¿Algo por aquí? ¿Algo por acá? ¿Por allá? No, ¿verdad? No. ¿Esto? No brilla, no. Aquí hay una puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué hice? Inmobiliaria abandonada. Ok, entonces salgo de aquí. ¿Por qué? Porque esta es otra zona. No, es que... no. Me cargo por completo un nuevo mapa. Paso de ello. No me es enrollarme otra cosa que no tiene nada que ver conmigo ahora. Estoy enfocado a lo de Telma. Luego si quieren otro día ver, checamos ahí la inmobiliaria esa, pero por ahora lo dejamos de lado, apartado. 17 15 muy corto. A ver. Chico. ¡Tómale! 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. Listo. Chute. Ok, están cuidando aquí algo. ¿Por qué? No tengo idea por qué cuidan aquí. No tengo ni por qué tanto movimiento para una mujer que se dice soy vampiro. O sea, tú no vas a creer a una mujer que dice soy vampiro. No. Al contrario, si es un vampiro, no va a decir que es un vampiro. Así que si alguien no dice que es un vampiro, es un vampiro. No le creas. Es un vampiro. Es por aquí, ¿no? Es aquí. Uy. Toco ahí. Investigando. ¿Sí? Oh. También por mí. ¿Alguien tiene algo para la... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Esa enfermedad? ¿A la migraña? ¿Algo para la migraña? ¿Alguien lo tendrá? ¿De casualidad? Me gustaría encontrar algo para la migraña. Sufro de dolores de cabeza muy fuertes. ¡Pegarme!
Que me quemo, ¿Cada de todos? Sí. Okay. ¿Alguien tiene algo para la migraña? No, ¿verdad? ¿Que nadie sufre de migraña en esta época? O tal vez sí sufrían, pero no sabían cómo tratarla. Esa es otra cosa. Esa es otra forma de verla. Dejen pasar, por favor. Aquí. No. Dime qué es la migraña. ¿Esto qué es? Este capri. Oh, dice 2 de noviembre de Villa Louis Courtney. Para el señor Geoffrey McCall. Asunto Hospital Pembroke. Reglamento a... Okay. Señor, luego de observar el Hospital Pembroke durante 2 semanas, podemos confirmar la actividad de vampiros allí. En primer lugar, ahora tenemos pruebas de la presencia de una sanguijuela mujer dentro del hospital. La bestia es inteligente. Se hace pasar por una paciente psiquiátrica para ocultar su... ok, bueno, cuela un poco. Su verdadera condición impía. Entré furtivamente al hospital y escuché a la criatura quejarse sobre su necesidad de sangre, ya que su cuerpo está deteriorándose. Y hay más. El administrador del hospital Pembroke es el doctor Swansea. Según el líder de nuestro equipo, Armada Tilton, que murió ayer en combate con un scout cerca del canal, quizás pertenezca a la hermandad de San Poco. Si eso es cierto, puede haber algo grande en ciernes en Pembroke. Incluso quizás un nido de vampiros protegido por esos traidores de Stowe. No sabemos qué hacer, pero estamos convencidos de que será mejor que venga rápidamente con refuerzos y equipos pesados. Okay, vamos a ver y... Pero mira algo, ¿no? A ver. Bien, tengo 2 cartitas. Esta. Y esta aquí. Así que el equipamiento tenemos tengo Chapel, creo haber encontrado uno. Ali es una de las personas más estúpidas. Acerca del equipamiento de nuevos muchachos en Whitechapel. Creo haber encontrado uno. Ali es una de las personas más estúpidas que he conocido. Pero es rudo. Le pedí que me mostrara. No sé una vez, Creo que fue. ¿Dónde están las otras notas que suelo encontrar? ¿Es esta qué? La gran cacería. Esta no sé si leerlo o no. Yo creo que sí, pero pues, no sé. Igual me tomo luego un episodio entero para leerlos. A ver, tengo todo eso. Voy a cambiar el estaca. Equipamiento. Esta. Cambiar. Estaca pre-win usada. Estaca usada. 10-30. Aturdimiento 15. Aturdimiento 10. 10. 30. 10, 30. Advertencia. Uff. Esto cambia. Es que esta es a 2 manos, creo, ¿no? Arma a 2 manos. 20, 20, 20, 20, 15. Me quedo con lo que tengo. Y ya está. Ahora, ya tengo esto. Ok, voy con Telma. Y termino la misión. Sigo sin tener nada para la... ¿Cómo se llama? Para la migraña. Y el hombre ese se me va a poner más enfermo. Y más enfermo y no puedo hacer nada. Okay. Ah, no, quise lo de lo que me hagan saltar eso y luego me dejen saltar otras cosas. Es como que un poco tonto. Lo del salto se me hace una tontería, honestamente. O sea, está chido que me den para lugares altos y dame la habilidad, proporcionamela. Pero para cosas así es como que, pues, déjame escalar, ¿no? O igual es muy de mortales eso. Ahorita voy a dar una vuelta a mi habitación a ver si ya puedo crear el medicamento de la migraña. No es suyo mío. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Okay, preguntas. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? Fue un malentendido.
It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty ¿Fue una idea decirle? I think you should creo que assume no. a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. ¿Qué me dio? Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. No. One day. Me caes bien. Thank you. I'll keep that proposition in mind. No, yo creo que no. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. A ver si el novio se actualizó algo con el novio. Creo que no, pero todos preguntando no pierdo, ¿no? Good evening. No. Goodbye for now, Mr. Elwood. Okay, aquí solamente queda ir a Whitechapel. Ah, no. Quiero ver si ya puedo hacer la medicamento. Es que de verdad quiero hacer el de migraña. Me vendría súper bien. ¿Alguien que me dé la receta de migraña? ¿Alguien me la puede dar? Por favor. Perdón. Perdí mis conocimientos de doctor en la guerra. Esta The planta. flower's dying. It needs water. ¿Y algún día le podré dar agua a esta cosa? Anemia, sepsis, neumonía, resfrío, fatiga. No. Migraña, hijo mío, migraña. Para migraña. Receta desconocida. ¿Dónde la encuentro? ¿Qué tiene? Este mundo tiene. Pasó de tener algo que yo podía curar a algo que no puedo curar. ¿Qué es esto? Dice llevar la unidad de hipócrito sodio a tu escritorio. Dije, llevar la unidad de hipócrito de sodio a tu escritorio médico. Llevar la unidad de potasio a tu escritorio médico. ¿A mi escritorio médico? O sea, como... ¿What? No. A ver, rastrear. A mi escritorio médico, pero mi escritorio médico es este, ¿no? Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. ¿Y si llevar el medicamento a Trows o ya Trow ante el Dr. Ackroyd? Vamos a seguir la corriente del doctor. A ver hasta dónde nos lleva. Mira, aquí sí. Con lo de la señora del collar, de que ya le doy el collar a la señora, aquí puedo, obviamente, sé cómo darle el. Denunciarlo con. A Trow con el Dr. Ackroyd, pero. Voy a seguir la corriente, a ver hasta dónde nos lleva. Igual puede ser como que beneficioso para nosotros que siga investigando. Nos puede ayudar con, no sé, a nivel de receta médica, posiblemente. No, tú no. Alguien está hablando aquí. Ah, no puedo entrar, me encanto. ¿El doctor esto? ¿Cómo estás? ¿Hijo mío? Acá estás. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Aquí está todo lo que I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Ok, pregunta, gracias a médicos.
Did you know Dr. Aykroyd never reported your experimental Hay que sacar todo rollo aquí. research, despite the Tengo que fact buscar he doesn't conocimientos médicos, pero a tope. Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? No. My God, he can be so irritating. Es que este hombre es muy sensible. Es muy sensible. Todo lo lastima, todo lo Goodbye, quiere. Dr. Strickland. A ver. I'm quite busy, right? ¿Se acaba con él? No. Vamos. Thank you. Vamos para arriba. Eiven, en la misión de Whitechapel, tranquilos. Si no es en este episodio, será en otro, pero va a pasar. Tengo que subir las misiones principales para mi nivel de hipnotización, medización, no sé cómo se diga. No es aquí. Ya puedo abrir esta puerta, ¿no? Exactamente. Gracias. It's locked, all right. At least Strickland can't kill anyone with this formula. Me dice que receta. ¿Alguien tiene receta médica? ¿Tratamientos? ¿Algo? ¿Lo que esté? Por favor. Indicación. Uy. Carta de su anciano. It's locked. It's locked, all right. Pero requiero eso para mí. Estoy seguro que son recetas médicas. Estoy seguro. Lo siento mucho. Me cobro el favor. A ver. No. Son dos. Hasta que. Dice. Paciente Mortin Gornwick, hombre, 23 años de edad, siguiendo al Dr. Aykroyd. Estado convaleciente. Fecha de 23 de octubre. Fecha de alta a determinar. Notas: el paciente exhibe muchos signos de fatiga extrema y una gran cantidad de lesiones en la garganta, la boca y la lengua, pero ningún signo de gripe. Se niega a hablar y dice que le duele mucho, necesita reposo y curación completa de la membrana mucosa de la garganta antes de tomar cualquier decisión sobre su alta. Ah, sí, el que está abajo, ¿no? Sí. Y este aquí es 14 de octubre. Estimado Dr. Swanson, pese a la urgencia de la situación sanitaria actual, debo informarle sobre un reciente caso de mala conducta profesional dentro de Pembroke. La enfermera Kiewit Brannagan, ¿quién es ella? ¿La anciana? Ha sido declarada culpable de manifestar una conducta innegablemente poco profesional y de poner en peligro a un paciente. En ninguna circunstancia, una enfermera debe diagnosticar y recetar sin al menos informar al médico de referencia sobre sus conductas. En esos tiempos, porque no sé si mira, sigue pasando hoy en día, Hoy en día sigue, lo digo por experiencia propia. Yo no soy enfermero, pero yo conozco de primera mano. Lo conozco de primera mano esas situaciones que siguen pasando. Usted no me conoce, Edgar. No estoy en contra de la honestidad personal cuando hay un interés común, especialmente durante una crisis como la que enfrentamos. Pero no podemos permitir que una enfermera realice un diagnóstico y decida que el procedimiento se aplicará a un paciente. El hecho de que ese paciente haya sobrevivido no constituye un atenuante, solo significa que esta vez hemos evitado el desastre. Demando la intervención de la autoridad más estricta en este asunto. Nueva pista encontrada. Ok. Ya sabía. Okay. Chisme. Es que este juego va de chisme, lo siento mucho, pero este juego va de chismes. ¿Algún punto podría tener la de la receta de la fatiga? Me pregunto. De la migraña, perdón. Oye. Ya que estamos aquí, vamos a investigar. A ver si. Esta era buena. A ver si esta era buena. ¿La migraña? No. No me la dan. Es que estoy seguro que ellos la tienen. Estoy seguro que estos dos la tienen. Y no me la quieren dar. Porque son tan egoístas conmigo. Ok, hay que hablar con ellos dos. Pero creo que la puerta del hombre que tiene la garganta lastimada, que no quiere hablar, está bloqueada. Habíamos primero con la enfermera que tenemos esta parte. ¿Ponta? ¿No está aquí? ¿No está aquí? Aquí está. Enfermera. Señora, porque ya es señora. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Está aquí. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient Yo no la in reñaría por danger. esto, That's not true. I know when my patient's life is at risk,
and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Eso es cierto. The problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Es que no es porque sea mujer, es porque es una enfermera. O sea, lo siento mucho, pero sí. Bueno, creo que la objeción de doctor es porque es enfermera, no una médico con estudios, ¿sabes? En este lugar. Hay que apoyarla, porque si no, nos bloquea el siguiente paso de investigación. Have you heard of Elizabeth Blackwell? Yo diría que está equivocada, pero bueno. She was the first bueno. woman listed on the UK medical register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Aquí la cuestión es... Había otro doctor, ¿no? Que le caía muy bien. Que era como que su amigodio. Era este, a ver. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Rick. Este aquí, no hay nada. Este aquí... sí. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. Exactamente, I trust Nurse Brannigan with my life. Ese sí lo puedo what creer. it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. Digo, ese día es... Bueno, quiero pensar que ya estamos en esos días. Goodbye, Dr. Tippett. Ok, ahora. Pues hablar con el doctor Swansea. Creo que debe estar informado de todo esto, ¿no? O la señora de los chismes. Vamos por acá. Con permiso. Ya abrió la puerta, gracias. ¿Por qué me piden cerrada? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Ok, preguntas personales. Bloqueado. No, en serio. Acá está. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. ¿Será What do you vampiro? think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. Además es consciente, ¿no? Creo que es consciente de la situación. I have to go now. Ok, ¿su madre sabrá algo? Imagino que sí, su madre está todo el día con él. How is my son doing? No se le ha despegado, pero nunca, creo. En todo el que va del juego, nunca se le ha despegado. Sí. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as Pero ya está possible. bien. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. ¿Ya lo cuidé? ¿Le hice un medicamento? Señora. Goodbye, Mrs. Goswick. Le dio un tratamiento, le di el tratamiento, o sea, están bien cuidados. No se preocupe, no le va a pasar nada. Bueno, siempre cuando suelten la investigación. Voy a ver con el doctor Swansea, ¿por qué? Pues igual, no sé, puede estar dando el chisme este. A ver. Doctor. ¿No está tanto el chisme? ¿O no está tanto el chisme? No hay nada. Do you need something, Jonathan? No, pero creo que usted sí. ¿Su hospital? The matter of Lady Ashbury's blackmailer. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands. Vale, no pregunté nada. I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree?
Realmente intente ayudarla, me siento engañado. ¿Es ella el motivo por el cual me ocultó? Is she the true reason you recruited me? To work on her condition and addiction for blood? A part of me is thinking I've been played. Por favor, que no te caiga mal la pregunta. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. Okay. I ask nothing more. Okay. We'll see each other again soon, Edgar. Okay, creo que puede ser otra pregunta. Do you need... No, ya no puedo hacer más preguntas. We'll see each other again soon, Edgar. Vámonos. Hacia el infinito, no quiero. Que no quiero dar algo, es que no quiero dar guardado. Ok, ya se guardó el juego. Lo acabo de ver, se guardó el juego, perfecto. Voy a hablar con el Lady no sé quién. Última chat antes de irnos. ¿Está aquí, creo? Sí, está aquí, a ver. That was fast. I'm afraid the trail of breadcrumbs leads beyond the hospital premises. I must leave for a time. Is that so? Why? Now it's time for you to be patient. It would seem that your blackmailer is part of a more complex machination whose root is in Whitechapel. Debo informar mis avances, obviamente. Machination? Do you suspect another immortal? Pero por ese corte, me tocan la puerta. ¿En qué quedé? No sé ni qué preguntó. No me apunta a eso. Es posible, no lo sé. Es posible. I hadn't considered that eventuality. Do be careful, my good doctor. When immortals are involved, the stakes tend to escalate quickly. I'll return with case solved or carried on my shield. ¿Algo más que para preguntar allá? That was fast. I'm afraid Is that now it's machine? I hadn't. Do be careful. I'll return. No hay nada que hacer, ok, vamos. ¿Qué pasa ahora? Pues, por lo que voy a hacer ahora es terminar aquí. No, aquí termino el episodio y en el siguiente continúo con la misión principal. Sí o sí, mañana, de verdad. El siguiente episodio es misión principal, sí o sí. Así que nada, me despido. Cuídense, hasta la próxima. Hablan solos aquí todo el mundo. Me despido. Déjame. Un lugar tranquilo. Me despido. Cuídense, hasta la próxima. Chao, chao.